Hola, buen día. Mi nombre es Diego Flores y hoy voy a presentar mi video de reflexión final para la clase de la Semana Tech de Yo, Tú, Otros y Nosotros. Para comenzar, bueno, como situación, yo escogí el movimiento de Black Lives Matter. La idea de esta presentación es presentar circunstancias o movimientos en donde se vean identificados derechos humanos, situaciones donde se ve involucrada o no la diversidad y la inclusión. Dando un poquito de contexto del movimiento, el movimiento de Black Lives Matter comienza en 2013 en respuesta a la absolución de George Zimmerman. Él era un policía que disparó, o bueno, mató a Trayvon Martin, un joven afroamericano. Y bueno, ¿qué quiere decir absolución? Significa que después de un juicio fue absuelto de todos los cargos. Situación que es bastante injusta y mostró de cierta manera las injusticias que se viven dentro del país, en este caso Estados Unidos, ya que al ser un policía que había matado a una persona negra, no sufrió ninguna consecuencia. Recientemente el movimiento cobró un impulso significativo en 2020 tras la muerte de George Floyd, un caso que creo que muchos escuchamos bueno, en el año 2020, justo antes de pandemia. Y lo que pasó fue que un policía atentó contra la vida de George Floyd, una persona, un transeúnte que no estaba, o bueno, que cumplía con las especificaciones de un sospechoso, pero el cual era 100% inocente. Y bueno, durante el arresto perdió la vida. El movimiento busca poner fin a la brutalidad policial, el racismo sistémico y la discriminación racial que se vive en el mundo y más específicamente en Estados Unidos, además de promover la igualdad de derechos para la comunidad afroamericana. Los derechos humanos que podemos ver a lo largo de o bueno, de las acciones del del movimiento y lo que se está viendo afectado o atentado en Estados Unidos, principalmente serían cinco: el derecho a la igualdad ante la ley, el artículo 7, como acabamos de ver, o bueno, tomando como ejemplo el caso del policía, no se trata igual a una persona de color que a un blanco en Estados Unidos. El derecho a la no discriminación por motivos de raza, color o origen étnico, va un poco de lo mismo. Y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. Como pudimos ver un poco en el contexto, literalmente se están perdiendo vidas o bueno, a causa de un odio sistémico dentro del país y una desigualdad social entre razas, y ya ni siquiera es una cuestión no es una cuestión sencilla, literalmente se están perdiendo vidas. Entonces es una cuestión a la que hay que prestarle mucha atención. El impacto del movimiento en la sociedad ha sido bastante significativo, ha hecho mucho ruido en redes y ha llevado a concientizar, bueno, a la sociedad en general, y promueve la igualdad de los derechos y la justicia racial. El movimiento ha llevado a debates y discusiones a nivel nacional e internacional. Lo hemos escuchado dentro de Estados Unidos y se ha esparcido a Europa y otras partes del mundo. Y trata, obviamente, como ya dijimos hace rato, discriminación racial y brutalidad policial. Eh, bueno, algunas metas, o bueno, más bien algunos logros que ha tenido el movimiento es algunas reformas policiales en algunas jurisdicciones dentro de Estados Unidos y un enfoque renovado en la promoción de la diversidad y la inclusión en la sociedad. Eh, por último, yo tengo que dar una propuesta para, o bueno, de qué creo, me gustaría hablar un poco dentro de México, donde se vive algo parecido. En clase vimos distintos casos en donde la inclusión, o bueno, donde no se ve inclusión y se ve hasta cierto punto un juicio hacia cierto grupo de personas. En la clase hablamos de comunidad LGBT, ciertos grupos indígenas, grupos que lo único que comparten en común es que son una minoría y hasta cierto punto han sido afectados de cierta manera. Y todo, o sea, bueno, sin una causa justa, simplemente por el hecho de ser diferentes. Creo que apoyar el movimiento Black Lives Matter promueve la diversidad de derechos humanos dentro del país. No es o bueno, al menos en México, no es una situación tan visible, pero no significa que no podamos aplicar
ciertas, ciertas cosas que ha hecho el movimiento en nuestro país. Creo que es importante o sería importante educar a las masas, principalmente creo que en escuelas sería el enfoque correcto sobre la historia del racismo y la discriminación racial. A apoyar a organizaciones que trabajan en la lucha contra el racismo. Podemos apoyar al movimiento. Hay una página en internet en donde se puede donar para apoyar directamente al movimiento de Black Lives Matter y promover políticas que aborden el racismo sistémico. Por último, creo que la promoción de la diversidad es lo más importante. Lo vimos en clase, lo vimos en pláticas. Un exponente de la clase decía que nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas y creo que tenía razón. Creo que no es algo que concierne a todos y es algo que me gustó, bueno, en su momento me gustó agarrar Black Lives Matter como ejemplo, porque creo que puede ser aplicado también aquí en México. En clase hablábamos de un grupo indígena que bueno, de 3 individuos mexicanos que no los dejaron entrar al país por ser injustamente juzgados por parecer guatemaltecos. Creo que el enfoque que se le dio al movimiento de Black Lives Matter se puede aplicar en México y sería un paso adelante en mejorar la inclusión y la diversidad dentro del país. Gracias.